Ya estamos en comunicación con la doctora Marisol Guidobono, jueza de paz en nuestra ciudad, contactándonos por algo que ha entrado al Consejo Deliberante. Estuvimos dialogando en el inicio de esta jornada hoy con el concejal Luciano Lencina acerca de una confección de registros de deudores de cuota alimentaria. Y la pregunta puntual para ti, Marisol, es: ¿cómo estamos en ese sentido los magdalenenses, las familias de Magdalena? Ajá, sí, mira, vi el proyecto, me parece interesante la propuesta. Acá en el Juzgado de Paz yo estoy desde el año 2006, hace muchos años antes de la jueza, la doctora Gisela Casamiquela. Sí. En el correr de los años se han dado muy pocos inscritos en el registro de deudores alimentarios. Eso se debe a que realmente es a pedido de parte, ¿no? Es a pedido del letrado, del abogado que representa a la persona. Antiguamente no estaba muy de uso, ahora últimamente sí se ha empezado otra vez a reflexionar sobre la importancia de que estén inscritos en este registro para que cumplan con la cuota alimentaria de los niños, niñas y adolescentes. Sí. Que corresponden. Recién ahora, anteriormente, a pesar de tener años el registro, no se utilizaba frecuentemente. ¿Y esto por qué sería? ¿Porque no estaba como asumido que el registro estaba? Porque deudores seguramente hay muchos. Sí, y muchas veces depende, hay leyes que tienen años y años y cuesta afianzarlas en el común de la gente, en este caso de los letrados, ¿no? Generalmente en estas cuestiones es a pedido de parte. Claro. El juzgado no es que lo dictamina solo, lo inscribe solo, sino que es la parte la que lo pide, ¿no? Claro, serían como una de las sanciones que le corresponden a los deudores. Sí. Generalmente, como se procede o a un embargo de la cuota alimentaria cuando no cumplen, o al secuestro de un automotor cuando no hay nada de eso, la mayoría de los letrados optan como última instancia a la inscripción en el registro de deudores alimentarios. Sería como entonces, a ver si estoy entendiendo bien, Marisol, sería como una estrategia del abogado patrocinante como para, movilizar para que pague la cuota ese deudor. Claro. Claro, es otro medio más. Claro. Eso depende de cada letrado en particular, ¿no? Sí. Muchas veces directamente cuando ya no encuentran o saben que no tienen bienes, la única manera es la inscripción en el registro. Claro. Generalmente la mayoría de los que inician la cuota de un juicio por alimentos buscan que se cobre o por embargo de haberes, o por depósito en cuenta, o por ejemplo, una subasta de un automotor. Claro. Hay muchísimas maneras de cobrar la deuda de cuota alimentaria. Cuando esas cuestiones no las tenemos para resolver porque no hay, la mayoría de los letrados optan por esta cuestión, anotarlos en el registro. Registro, supongo yo que eso han gestionado los concejales con el registro provincial, que es ahí donde se abocan todas las inscripciones. Claro, sí, quieren hacerlo que sea a nivel municipal, ¿no? Para facilitar que esté lo más pronto posible registrado ese deudor. Y acá me mandaban mensajes que, como siempre, viste, los oyentes, los televidentes nutren tanto, que por supuesto que también hay deudoras. Hay mujeres, no es solamente privativo del hombre esto, ¿no? ¿Esto se da en Magdalena, que haya muchas mujeres que no asumen esa responsabilidad y esa obligación, además? Sí, acá no hay distinción de sexo, de género. Generalmente los niños, niñas, adolescentes, hay muchos, inclusive en una misma familia, hay hermanitos que están con un papá y hermanitos que están con la mamá. O a su vez al revés, capaz que todos los hijos menores están conviviendo con el papá y es la mamá la que pasa la cuota alimentaria. Claro. Eso sucede muy a menudo. Esto ha cambiado el paradigma hace muchos años, porque antes, lo pueden decir también los que están profundizando el tema de menores, que el niño, la niña y el adolescente ahora tienen derecho, como siempre lo tuvieron, a ser oídos, pero ahora son sujetos de derechos, tienen la posibilidad de expresarse. Y desde más temprana edad le preguntan, ¿no es cierto? Exacto. Ya uno ya se los escucha,
ya son, ellos pueden, hasta tienen abogado, hay un abogado del niño que se les designan cuando están en conflicto con los intereses de los progenitores. Se ha empezado a abrir un paradigma nuevo que es fundamental para resolver las cuestiones de familia, que cuando llegan a instancias judiciales porque ya no se resolvió en la casa. Entonces, Claro, hay seguro. que utilizar otros mecanismos, ¿no? ¿Y cómo se da, lamentablemente, Marisol, eso? Porque decíamos también con el concejal Lencina que los niños son rehenes de la situación de los adultos. Cuando llegan, como bien decís, hasta el juzgado o ya intervienen abogados, es porque el diálogo entre ellos, entre los adultos, ya no se puede dar. Sí, es lamentable, pero nosotros tenemos muchísima cantidad de expedientes en donde cuesta que salgan de un posicionamiento muy individual, ¿no? Claro, y que les cuesta ver a su hijo, a pesar de que lo amen, les cuesta verlo como alguien que necesite, que quiere determinadas cuestiones, ¿no? Claro, que además como que quedan los intereses personales por sobre los intereses del nene muchas veces. Y se dejan además de lado las obligaciones y las responsabilidades en eso, porque el niño depende del adulto en ese momento. Es que en realidad las dos cuestiones son malas. Si no pasa alimentos, obviamente que no está cumpliendo su deber. Y a su vez, si un padre o una madre no puede pasar alimentos por alguna situación, que se ha quedado sin trabajo o nada, eso no significa que no pueda ver a su hijo, ¿no? El hecho de ver a su hijo, el régimen de comunicación que tiene que ver con el papá no tiene nada que ver con la cuota alimentaria. A veces ha sucedido que por el hecho de no pasar alimentos o no poder pasar por un determinado periodo, no han dejado ver a los hijos y bueno, los nenes extrañan a sus progenitores. Pero por supuesto. Están como botines de guerra. Y bueno, eso cuesta desasnar, implica también un trabajo profesional que quizás no es de letrados, sino que es de psicólogos, de trabajadores sociales, implican mucho trabajo que no es lo riguroso que es en otras cuestiones la justicia, ¿no? Claro, Tiene que ver con otros planteamientos más profundos, más que tienen que ver con la familia, con las individualidades, con la crianza de cada uno. Sin duda, ¿no? Con la trayectoria de vida. Marisol, en cuanto a, vamos a suponer que, bueno, haya alguien que esté pasando por esta situación y no puede pagar un abogado que lo represente, ¿cuál es el primer paso que tiene que dar cuando ya decidió ir a la justicia? Y mira, el primer paso que tiene acá en el juzgado, viene y pide un defensor de pobres y ausentes. Los defensores de pobres y ausentes son abogados de acá, de Magdalena, que se anotan en un listado, que se designan para que los representen sin costo alguno. Esos defensores de pobres y ausentes se le dan cuando no tienen recursos. Lo único que tienen que demostrar es que no tienen recursos, precisamente, con 3 testigos que digan que no tiene recursos o que no les es imposible solventarse. Y bueno, simplemente se le pide un registro a ver si tiene bienes a su nombre, bienes automotor o bien inmueble, y bueno, enseguida inmediatamente se le nombra un defensor de pobres y ausentes. O sea, no tiene demora eso, no es que hay que demorar los oficios, igualmente se le nombra un defensor de pobres y ausentes y para que lo represente y lo asesore, y después se concede o no el beneficio litigar sin gasto. Claro. Bueno, esto es muy importante porque seguramente la gente que está en esa situación, que ya es angustiante, bueno, si necesita esa cuota alimentaria es porque de verdad, más allá de la obligación que tiene y hay que cumplirla, bueno, no podrá llevar adelante bien la crianza de sus hijos, ¿no? Porque no todo es dinero, vos lo acabas de decir con esto de que no se presentan tampoco a visitarlos con los regímenes que se les otorgan, pero también hay cuestiones que deben responsabilizarse y deben cumplir, ¿no? No, la persona tiene que venir a pedir un defensor de pobres ausentes, se le va a otorgar en el momento. También tienen que saber que si la persona, el otro progenitor no le pasa alimentos, también los abuelos y las personas que están más cercanas también tienen obligación alimentaria. Es un dato del progenitor, y si no, tenemos muchos casos que los abuelos son demandados.
Claro, es un dato muy interesante que seguramente muchos no saben, ¿no? Así que está genial esto que acabas de ampliar, Marisol. Bueno, por supuesto que acá está todo vulnerado, la cuestión de los derechos del niño, de los adolescentes, en cuanto al no pago de la cuota alimentaria. El concejal Lencina hizo referencia al consejo que no estaría funcionando, que el servicio local, ¿esto cómo lo tenés? Porque la última vez que hablamos, te mencioné en la nota anterior también, la última vez que hablamos, Marisol, vos dabas cuenta de todas las reuniones que se habían hecho y del trabajo interinstitucional que se hace alrededor de una familia vulnerada, y bueno, que había un protocolo común con la policía, con el servicio local, con las escuelas. ¿Cómo está esto? Porque llamó la atención en las palabras del concejal. No, la verdad que yo no escuché las palabras del concejal. Yo te puedo decir cómo trabajo en el juzgado. Nosotros acá tenemos relación directa cuando suceden los casos de vulnerados los nenes, y vamos a seguir con el mismo tema. Cuando vemos derechos vulnerados o pensamos que puede haber derechos vulnerados de los menores, mandamos un oficio en forma inmediata al servicio local, y el servicio local nos contesta en debido tiempo y forma cómo está el menor, si están los derechos vulnerados, nos amplía un poco la situación, a ver qué es lo que pasa, y si no llega a ser, si nosotros queremos otras cuestiones para profundizar, le volvemos a mandar otro oficio para que nos profundice alguna determinada cuestión. No sé, puede suceder que nos manden, nos evacúen solo del niño con relación a la mamá, y le pedimos que nos profundice la relación del niño con el papá. Claro. Todas esas cuestiones se van evacuando con referencia, te vuelvo a decir, a los niños, ¿no? Sí, sí, sí. Nuestro mecanismo de trabajo es inmediato con el servicio local. Claro, o sea, eso estaría, entre ustedes estaría aceitado, digamos. Sí, Ya también está. con la Oficina de Violencia de Género. La Oficina de Violencia de Género lo primero que hace es elevarnos el formulario de denuncia, por ejemplo, cuando los nenes están vulnerados en situaciones de violencia, y a su vez también le manda como un preaviso al servicio local, y nosotros lo volvemos a mandar un oficio para que empiecen a actuar, a ver si realmente se están los derechos vulnerados, de qué manera, cuáles son los derechos vulnerados, porque pueden ser tantos. Además, deduzco por lo que decís que no necesariamente este protocolo de acción se activa con una denuncia, sino también que actúan de oficio ante a lo mejor algún comentario que les llega de alguien responsable, ¿no?, acerca de alguna familia puntual. Exacto, claro. No es necesario que pueden haber situaciones, como lo ha sucedido hace muchísimo tiempo, que la misma escuela evidencia alguna situación, o algún docente ve alguna situación de vulnerabilidad de un nene, y va al servicio local, y bueno, ahí hay que verificar si realmente hay una vulneración de derechos, qué es lo que pasó. De ahí también se puede judicializar, ¿no? Pero también hay un mecanismo que va por fuera, que es sumamente necesario. Sin esas redes, la justicia y los organismos y el Estado no están en todos lados. Esas organizaciones intermedias que participan, que acompañan, son necesarias. Es imposible solucionar un tema de familia o de vulneración de derechos sin que todos nos comprometamos. Sin duda. No se resuelve solo con una medida, ni con una medida cautelar, ni con una decisión. Se resuelve con un trabajo continuo, un abordaje permanente. No se resuelven las cosas, y más en estas cuestiones que están transitadas tanto por lo emocional. Claro. Se resuelven de una... No, y con una sola mirada sería imposible, ¿no? Si no interactuaran, claro. No. Es imposible, y también el hecho de abrirse, ¿no? Porque en cuestiones nuestras, te vuelvo a decir, con el servicio local, cada vez que nosotros como juzgado le hemos requerido algún oficio, algún informe, nos ha evacuado. Y la Oficina de Género, y así como sucede con el área de la mujer, que ante situaciones de vulneración de la mujer permanentemente tenemos oficio que les mandamos y nos evacúan en el área de la mujer. Después, sí nos falta creo que lo hemos hablado en otra oportunidad, nos falta un bracito, que es el trabajar con la masculinidad, ¿no? Desde el hecho del hombre violento. Pero bueno, eso es otro que tenemos que empezar a
a profundizar. Sí, 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 claro, que en cierto punto también, esto también como bien decías vos hoy, tiene que ver con la emocionalidad y con lo que le ha atravesado en su vida a esa persona, ¿no? Nada justifica la violencia, por No, supuesto, pero también en cierto punto a lo mejor ha sido víctima desde niño, hay un montón de cosas, ¿no? es que Que hay que rever. Reitero, sin justificar absolutamente nada, porque hay un montón de hombres que tienen un montón de situaciones que han atravesado en su vida y no son violentos, ¿no? claro, claro. Pero también ahí deben acompañar para que esa familia sane. Es que en realidad yo te voy a partir de algo más profundo todavía. Yo creo que la problemática de violencia familiar, nosotros estamos permanentemente con la mujer, la asistimos y de todos lados la empoderamos, la sacamos del ámbito de la violencia, pero ese violento, si no lo trabajamos, va a encontrar a otra mujer. Claro, sí, Y la la otra presa. mujer va a pasar lo mismo, y entonces la volvemos a sacar, la empoderamos, Sí, sí. la acompañamos, vemos qué derechos tiene vulnerados, la municipalidad le podrá proveer algunos, pero en la medida que esa persona no trabaja en el sentido de que empiece a profundizar, Claro, sí, cambiar sí. un poco su estructura, Ujú. es muy difícil salir de lo que es la problemática de violencia familiar sin trabajar todos los Sí, sí. extremos. Es clarísimo lo que decís. Ese hombre, a lo mejor esa mujer se libera de ese hombre, pero ese hombre va a buscar otra presa y va a buscar otra víctima y no va a descansar hasta tener otra víctima, ¿no? Si no se trabaja Sí, desde el momento de la estructura, digamos, de su personalidad, sí, sí. me parece que ya va a conseguir a otra persona porque es así, no cambia, no tiene la Claro. manera de relacionarse, no encuentra, como vos decís, muchas veces depende de cómo ha vivido su vida, pero también depende de cómo es él. Y en la medida que no trabajemos desde ese lado, la problemática de la violencia familiar, vamos a estar No también termina. implicados, Ujú. sí, sí. Y en cuanto a porcentajes, Marisol, que a mí no me gusta mucho dar números o datos duros, pero en esto suele ser muy contundente y nos hace dimensionar en dónde estamos, cómo estamos con esto. Los datos van creciendo Sí, sí, de nosotros, denuncias de violencia. sí, en realidad tenemos muchísimo en cuestiones de violencia. Nosotros, como vos ya bien lo sabés, lo hemos hablado en otras oportunidades, tenemos competencia amplia, entonces tenemos cuestiones también expedientes civiles y comerciales, Sí. pero las cuestiones de familia no se ven en la mesa de entradas virtual, digamos, porque no están a publicidad. Yo lo que sí te puedo decir es que el volumen, como lo he también elevado un informe en su momento al Consejo Deliberante, que es mucho. Nosotros, por ejemplo, no bajamos en la semana de 15 audiencias presenciales. 15 audiencias diarias, No, semanales, 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 porque no, estaba sacando la cuenta, digo, claro. pero No bajamos y a su vez también tenemos contactos telefónicos con claro. personas que ya las hemos visto presencialmente y queremos saber cómo sigue la situación, ¿no? Eso solamente el punto de volumen de tiempo y de trabajo, ¿no? Sí. Y las medidas cautelares que estamos dictando, por ejemplo, en el día de hoy se ha firmado 4 medidas cautelares. Impedimento de contacto, prohibición de acercamiento, Ujú. entre otras. Claro, la pandemia ha hecho que todo lo que estaba ahí medio en la nebulosa se abriera también, Sí, porque sí. están muchas víctimas están con sus victimarios ahí sin poder ir a ningún otro lado. Sí, no, eso es, se está viendo permanentemente, igual creo también antes de la pandemia también el tema del volumen de trabajo era el mismo. Sí, sí, me habías dicho, arriba del 80% eran denuncias por Sí, violencia intrafamiliar. nosotros tenemos dividido en el juzgado audiencias de violencia, más las audiencias de familia, más las audiencias civiles. El cúmulo de audiencias de violencia familiar Sí, sí. son más del triple de las otras. Tenemos que hablar estas cosas, Marisol, ¿no es cierto? Porque por ahí los que estamos en una zona privilegiada, porque no padecemos estas cosas, no sé si nos ponemos indiferentes o nos endurecemos o nos parece que no nos va a pasar nunca. Seguramente estas mujeres están con esos hombres o han estado primero creyendo que las amaba, creyendo que iban a cambiar. Sí, Seguramente escucharás mucho de esto vos, ¿no? y Porque es sé que sos muy atenta, tenés mucha sí. empatía con la gente que llega
al juzgado. Marisol, hay que decirlo también esto, lo sé. En realidad, el círculo de la violencia, si uno estudia, nosotros acá tenemos capacitaciones obligatorias en el juzgado, Sí. muchísimo porque como dependemos directamente de la Suprema Corte, nos bajan todos los años capacitaciones y cursos. En esa línea sabemos que el círculo de la violencia es un círculo y hay que entenderlo así. La persona que viene hoy a hacer una denuncia, capaz que al mes regresó con el victimario y a los 3 meses vuelve de vuelta y hace una denuncia. Ese círculo se da pero siempre. Es una persona vulnerada y después pasa lo mismo. En ese andamiaje es cuando la mujer está más vulnerable, ¿no? En ese ciclo de la violencia. Sí, que no sí. te voy a decir, no te quiero dar clase ni nada, pero hay una autora que es Walker, que habla muy bien del círculo y dice cómo es la sensación de la mujer, ¿no? Sí, cómo sí. pasa de una situación de agresión a una situación de luna de miel, ¿no? Después de la Walker. luna de miel, otra vez a la agresión. Walker, Sí. me decías. Leonor Walker. Sí, así Habla lo que es el tomo círculo nota. de la violencia. Ujú. Y ahí podés sentar, porque es muy difícil también, la gente que está acá, que tiene muchísimas audiencias en el día, tenés que estar viendo otra vez a la mujer víctima, que a su vez ya le habíamos dado todas las medidas cautelares, y que regresa. Y eso es parte de la situación, es Claro, parte del sí, círculo. sí. Nosotros tuvimos a El hecho una de no psicóloga. juzgarla, también hay que trabajarlo. Claro, Con la sí, sí, comunidad sí, en sí, general, ¿no? sí. Una de las preguntas que le hicimos a una de las psicólogas que yo te había comentado que seguramente te iba a interesante. interesar, claro. Bueno, ella explica perfectamente por qué la mujer no se va. No es que Claro. no se va porque no quiere. No. No se va porque no puede y no puede o espera el momento oportuno para poder escapar, porque es ahí cuando ella decide cuando empieza a asumir la situación que está viviendo, es cuando más miedo tiene, porque es ahí cuando más se agrede y hasta llegan a matarla. Sí, el círculo siempre es descriptivo, Sí. empieza con cuestiones sencillas, de, por ejemplo, un empujón, de directamente un grito, y así se va elevando la situación y las lunas de miel, ¿no? Claro. Hasta que pasa lo que la peor situación, que eso es lo que hace es que la mujer o venga a hacer la denuncia, que no la hizo nunca antes, o directamente ya se haga la exclusión del violento, por ejemplo, Claro. cuando hay lesiones. Sí, sí, sí. ¿Cuánto trabajo emocional tienen ustedes también que llevar a cabo ahí desde el mostrador, ¿no? Porque es como vos decís, ven llegar recurrentemente a esa mujer y es difícil de entender si no estás capacitado, si no tenés empatía, es difícil de entender por qué no te vas. Claro. Y ahí están todas las respuestas, ¿no? Vos decís ese círculo, Sí. que es hasta matemático, ¿no es cierto? Si uno lo puede dimensionar, ustedes saben lo que va a pasar después. Sí, Claro. Sí, tal cual. Sí, sí. A ver, hay situaciones que uno se siente, a mí me pasa muchas veces, situaciones que vos has ordenado una exclusión, las has acompañado y bueno, pasó 3 meses y regresó. Claro. Y bueno, esas situaciones también hay que acompañar, hay que saber acompañar a esa mujer por más que esté viviendo con la persona. Sí. Que había denunciado, ¿no? Claro, claro. Son cuestiones de que hay que ir trabajando y reconociendo la situación de la mujer en ese lugar, ¿no? Si uno lee este círculo, lo que es el círculo de la violencia, puede llegar a entender. Si no, es difícil. Por eso es como vos decís, es necesario, acá en el juzgado, la Suprema Corte siempre pone cursos por esto mismo, ¿no? Porque es trabajar siempre con la cantidad de audiencias que tenemos, las medidas cautelares que dictamos, es trabajar siempre desde ese lugar, ¿no? Claro, sí, sí, sabiendo que es recurrente, claro, claro. Exacto, Sí. sabiendo de que hay que darle, en algún momento ella va a reconocer y va a estar, la vamos a poder sacar de ese círculo, ¿no? Sí. Marisol, te agradecemos muchísimo. Nos hemos quedado dialogando como dos mujeres en la cocina, me parece, porque... Porque nos conocemos, Viviana. Sí, pero ¿sabés qué? También
está muy bueno detenernos en los medios de comunicación a tener estos diálogos y ya no entrevistas o notas. Estos diálogos le llegan a la gente y le llega a la gente que lo necesita, que necesita escuchar que hay un juzgado de paz articulando con otras instituciones, que hay un juzgado de paz que en ese mostrador le van a mostrar una sonrisa cuando lo atienden y le van a decir, mira, te entendemos. No te estamos juzgando nosotros. Nosotros, sí, nosotros gracias a Dios tenemos muchísima audiencia y tus palabras llegan. Te puedo asegurar, Marisol, siempre hay mucha repercusión porque, bueno, das información que ayuda, que es necesaria para la gente, ¿no? Así que te lo agradecemos muchísimo. No, yo creo que lo fundamental es que la gente que necesita esta cuota alimentaria, ya que fue el inicio de esta conversación, sí, que sepa que puede venir a pedir un defensor de pobres ausentes, que no solamente puede pedirle al progenitor, sino al otro familiar, al abuelo, alguien para que lo ayude económicamente, que tiene un defensor de pobres ausente que lo paga el Estado, que no tiene que aportar un peso, que es un abogado de la matrícula que lo va a atender acá y va a venir a las audiencias con él, y bueno, eso que lo sepa como para que tenga una salida, ¿no? Claro, claro, que está acompañada o acompañado, claro, ¿no? Porque decíamos también hay mujeres que también que faltan. Después el mismo abogado va a pedir la inscripción en el registro, claro, si correspondiere. Sí, sí. Son cuestiones, salen para mí es lo habitual, que vengan a pedir defensor de pobres ausentes para un alimento, pero la audiencia que no lo sepa, que sepa que acá lo puede pedir tranquilamente.